Las voces que forman la noticia. En Contacto Informativo. La entrevista. Y pues es un gusto tener a la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Julieta Méndez. Muchas gracias por acompañarnos en la última semana del año. Hola, ¿qué tal, Itzel? Buenos días, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Polo, buen día. Bueno, pues sin duda el que nos acompañe y precisamente que podamos hablar de cómo se ha estado trabajando durante este último año en términos de las denuncias, en términos de algunos casos que sin duda alguna han sido importantes y que pues no dejan de ser parte de toda esta dinámica que ustedes han seguido o a que tienen que atender. ¿Cómo estamos en San Luis Potosí en este sentido? Pues fíjate que yo creo que en San Luis y en todo el país con reporte de temas de violencia contra mujeres. Justamente el Centro de Justicia es el lugar en el que las mujeres que sufren algún tipo de violencia pueden acudir para recibir algún tipo de ayuda. Platicarte que este año lo estamos cerrando con alrededor de las 2,600 mujeres atendidas y bueno, pues de estas 2,600 prácticamente un 84% está presentando una denuncia formal ante la agencia del Ministerio Público, con la intención pues de que se investiguen estos hechos y bueno, pues también haya una actuación correcta y eficiente por parte de Procuración de Justicia. Sabemos que en San Luis Potosí hay alerta de género, sabemos que bueno, pues ya se empezaron a difundir algunos importantes spots en diferentes medios de comunicación para fomentar la cultura del autocuidado, sobre todo en este sentido, de tener muy presente que una vez que San Luis Potosí tiene estas características de alerta de género, no refiere solamente a una etiqueta, sino refiere a toda una serie de procedimientos que se tienen que seguir por parte de la autoridad, por parte de la sociedad civil, por parte de las instituciones y que tiene que funcionar de manera integral. ¿Cómo han visto ustedes esto, sobre todo una vez que se tiene la alerta de género y sobre todo en términos de la dinámica de denuncias y del seguimiento precisamente por parte de la autoridad en los casos? Porque muchas mujeres pues, siempre se han quejado de que la autoridad muchas veces no es sensible o no le da pues una verdadera importancia precisamente a determinadas circunstancias dentro de los casos de las agravantes que hay precisamente en términos de los casos contra mujeres en violencia o agresión. Sí, fíjate que eso que señalas de la alerta precisamente viene a ser como una serie de medidas sí, que se establecen a la entidad en la que se decreta, que prácticamente no somos la única entidad, pero lo más importante de estas medidas es que tienen una intención de que haya una actuación no solo por las instancias que atienden mujeres, es decir, hay diversos rubros, como por ejemplo la parte de seguridad, en donde también los cuerpos de seguridad deben involucrarse. También hay rubros de prevención, por ejemplo, en donde todas las instancias que tienen que ver con la prevención deben involucrarse. Las instancias de atención, por ejemplo, es decir, el problema no nada más es pues hay su procuraduría, pues es el problema, ¿no? Tú lo tienes, o Centro de Justicia, pues es tu problema, el tema de la violencia. No, señoras y señores, el tema de la violencia es un asunto que nos atañe a todas, a todos, y sobre todo, que estas medidas lo que buscan es que haya una correcta actuación de las instituciones. ¿Qué significa correcta? Primero, que no se minimice el problema. Segundo, que las instituciones tengan personal capacitado, que sepa a qué lleva un problema no atendido de violencia. Un problema no atendido correctamente es un asunto que puede detonar en un feminicidio, por ejemplo, y en donde también la sociedad debe saber que el tema de la violencia no es un asunto menor, es un asunto que se debe de atender, porque caso contrario, pues la persona, la mujer, pues está en un riesgo incluso. ¿Por qué no? Porque así es como se tiene que concientizar a la población de poder ser víctima de un feminicidio, por ejemplo. Un asunto en donde la violencia, ya sabemos, la violencia nunca va a ir a menos, la violencia siempre va a ir a más, y bueno, lo que nos queda como instituciones pues es reforzar todas esas medidas que ya se establecieron. Se tiene que estar enviando información constantemente, pero yo creo que más allá de lo que tengamos que hacer frente a otras instituciones de la Federación, lo que importa es lo palpable aquí en la entidad, es decir, cómo estamos incidiendo en que las mujeres verdaderamente tengan información, porque lo principal es que la mujer identifique que está viviendo una situación de violencia, que también pueda tomar decisiones para poner altos a ese tema de violencia, acudir a las instituciones públicas, pero una parte muy importante es ese trabajo que hacemos con la propia persona que está viviendo violencia. Por ejemplo, en estas épocas,
definitivamente es un detonante el tema del alcoholismo, por ejemplo. En estas fechas repunta los casos denunciados o tal vez la asesoría de saber si están cometiendo violencia, porque a lo mejor se piensa, o por este tema, ¿no? Se abusó del alcohol y por eso me gritó, o se abusó del alcohol y por eso hasta incluso me levantó la mano, no sé. ¿Se incrementan las denuncias o lo vemos en febrero, lo vemos reflejado incluso hasta los 2 primeros meses del año? Bueno, sí, definitivamente lo que se incrementan son los hechos de violencia. Ya las denuncias no es como generalmente van a ser a principios del mes de enero, en donde las mujeres acuden a denunciar, pero los hechos de violencia es indudable que se presentan con una mayor frecuencia en estas fechas. Por eso la importancia de que se entienda, se visibilice que sí es cierto que el tema del alcoholismo viene a ser un detonante de esta tensión, que así como estos hombres cometen la violencia y no la pueden controlar, porque aparte se deben de atender, porque también ese es otro tema que se tiene que hablar, que la atención de la violencia contra mujeres nos corresponde un trabajo directo hacia la mujer que está viviendo violencia, pero también es cierto que se tiene que hacer un trabajo con el hombre que está ejerciendo esa violencia, porque ese hombre necesita ayuda urgente, ¿no? Y también necesita ser atendido, porque vamos a parar la violencia que ejerció al interior de su hogar con una mujer, pero ¿quién nos dice que mañana o pasado no va a iniciar una vida sentimental con otra persona y va a ser exactamente la misma historia? Entonces creo que también aquí para la mujer es exactamente lo mismo. Pones un alto a la violencia en una situación en la que estás viviendo para que no vuelvas a repetirlo. El reto de nosotros como Centro de Justicia es que una vez que acude una mujer a solicitar ayuda, salga lo suficientemente informada para que sepa qué es violencia, cómo detener o cómo poner ella un alto a la violencia, que es a través de una decisión, a través también de la presentación de la denuncia, porque también se necesita una eficiente investigación de delitos, es indudable, un trabajo psicológico con la propia mujer, porque debe ser capaz de poner altos a la violencia y de no permitir ningún acto que la vulnere, que le vulnere su dignidad, etcétera, ¿no? Que la violente incluso físicamente. Qué importante lo que nos está comentando Julieta Méndez, es directora del Centro de Atención a la Justicia a las Mujeres, que bueno, pues no deja de ser un factor sin duda alguna que puede hacer la diferencia, la prevención, la difusión, que las mujeres verdaderamente sepan y no vivan con un velo tal vez en los ojos o en el limbo de decir, bueno, sí estarán cometiendo violencia en mi contra, pues yo no me siento bien, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es ya para poner atención, precisamente, yo no siento que la relación en la que yo estoy, ya sea en matrimonio o en unión libre o como sea, o noviazgo, incluso sí, como claro. como se dé, se esté ejerciendo la violencia en su contra y no se tenga verdadera conciencia y sobre todo miedo, porque yo creo que hay un factor muy importante ahí, que es el miedo a que, si yo voy y me quejo y si se da cuenta y si finalmente esto, lo otro, pues va a haber represalias y mis hijos y una serie de cosas que siempre son un atenuante o un factor sin duda alguna para que una mujer tome la decisión de ir y buscar precisamente el apoyo de las instituciones, la asesoría, la orientación para poder poner alto, porque sin duda alguna yo creo que eso es algo que tenemos que aprender muy puntualmente, Julieta, y a lo mejor tú puedes tener una mejor opinión, que cuando se tienen los primeros señales o las primeras cosas que se presentan para darnos cuenta que hay violencia en nuestra relación, si las dejamos pasar pueden convertirse precisamente en otro tipo de cosas que pueden llegar inclusive a la agresión y hasta la fatalidad, porque se dejan pasar, se dejan crecer, y esa es una de las cosas que hemos visto. ¿Cómo han ustedes podido detectar precisamente para que una situación que se presenta y que hay reincidencia precisamente en eso, tal vez ya de los golpes, del maltrato, de la presión psicológica, no se convierta en algo peor? Y cómo poder de alguna manera crear las estrategias para poder solucionarlo. Fíjate que ya hay algunos instrumentos que nosotros aplicamos al momento de hacer una primera entrevista con una mujer que vive violencia, por ejemplo, y un principal objetivo de nosotros es identificar el riesgo que sufre la persona, la peligrosidad del agresor, para poder entonces le vamos a hacer un plan de atención.
le vamos a plantear un plan de atención que la mujer debe tomar la decisión de que esté de acuerdo, porque tampoco vamos a hacer algo que la mujer no esté de acuerdo, ¿no? Porque precisamente toda esta violencia también tiene que ver con que la mujer, pues ella no toma las decisiones, las tomaba la otra persona, ¿no? Entonces, institucionalmente a veces viene a ser, o evitamos que sea así, que la mujer esté totalmente informada, que sepa lo que vamos a hacer y que a partir de ese momento ella tenga clarísimo que nada va a cambiar la situación si no es a través de su actuación. Es decir, las mujeres que están totalmente conscientes de lo que están viviendo, es más fácil que se liberen de esta violencia y entonces llegamos al punto donde decimos, queremos romper el círculo de la violencia. Queremos romperlo a través de estos saltos, queremos romperlo a través de estas denuncias e incluso también a través del propio empoderamiento, ¿no? Que es todo lo que ahorita estuviste diciendo, cómo una mujer es capaz pues de acudir a una institución y de continuar con su vida, ¿no? A pesar de lo que haya vivido, y eso se llama un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Pues yo creo que es importante que acudan, incluso que sepan que las puertas del Centro de Justicia están abiertas. Yo creo que no está por demás a veces una asesoría. Lo que decías, y lo que estoy viviendo será violencia, lo que estoy viviendo será grave. Lo que pasa es que aparte la violencia está totalmente normalizada. Es lo peor. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Cuando una persona denuncia violencia, ¿les llaman a ustedes o la mujer primero puede acudir a ustedes y ustedes hacen el acompañamiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el trámite? Va de las dos maneras que lo comentaste. La primera es cuando llegan las usuarias directamente al Centro de Justicia. Si es un asunto que amerita y que ella requiere de presentar una denuncia, le damos el acompañamiento con alguna abogada. Y en el caso contrario, cuando llegan directamente a la Procuraduría gira un oficio para que la persona llegue a nuestras oficinas. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos algo que me gusta mucho decirlo, porque es importante que las mujeres que ahorita están viviendo un tema de violencia lo sepan. El problema no se va a abordar solamente con denuncias. La mujer tiene que pasar por un proceso de atención integral hacia ella y sus hijos. Y entonces vamos a atender las cosas de las dos maneras y es muy seguro que ese sea un caso exitoso en donde una mujer pone alto a la violencia, se libera de la violencia, continúa e incluso puede ayudar a otras mujeres a que igual se vayan liberando o terminando con esta violencia. Si no, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque aparte, si no, también los hijos están viendo la violencia. Entonces mañana los hijos van a ser los que estén ejerciendo actos de violencia o serán las hijas las que estén soportando. Víctimas. Exacto. ¿Por qué? Porque pues así lo han vivido, ¿no? Y así lo han visto siempre. No se conoce otra manera de poder tener una relación respetuosa, sana, con límites y con cero que la mujer o el hombre son propiedad de la otra persona, ¿no? Totalmente seres individuales y sujetos de derecho. Por último, Julieta, yo quisiera preguntarte en tu opinión, después de todo esto que hemos estado platicando, sin duda muy, muy importante, ¿cuándo se verá precisamente en San Luis Potosí o cuándo podríamos tener ya una evaluación de cómo ha ido funcionando la alerta de género? ¿Cuánto tiempo será suficiente para saber si las instituciones, si los gobiernos, si la sociedad civil, si las organizaciones no gubernamentales hemos estado haciendo la tarea, vamos a decirlo así, en términos de todo desde que inicia esta alerta de género a lo que podríamos llevar más adelante? Fíjate que desde mi punto de vista una manera de saber cómo va este tema es con el índice de denuncias o de temas de violencia que se presentan y también con la frecuencia en la que se cometen los feminicidios. A mí me parece que cuando volteemos a ver las cifras nos demos cuenta cómo vamos, qué tanto ha disminuido las mujeres que vivan violencia en el Estado, es cuando vamos a darnos cuenta que el trabajo está teniendo un resultado, pero este trabajo no solamente institucional, este trabajo también es de la sociedad civil y es de la sociedad en general. Las personas que emiten violencia también tienen que conocer que tienen un problema, que lo están haciendo y se tienen también que atender. E incluso hay un programa ya que se está hablando a nivel federal para atender a las personas que están cometiendo la violencia, porque estamos como atendiendo un frente en el país a las mujeres, pero estamos dejando que se siga produciendo la violencia, ¿no? Y entonces también creo que es importantísimo que haya un reconocimiento de los derechos humanos de las personas, ¿no?
cómo incluso se tienen que destinar tantos recursos para atender un tema que tiene que ver con la violencia, ¿no? Donde no hay un respeto de unos para otras, e incluso llega a niveles de los que ya platicamos. Claro. Bueno, pues qué bueno, y que sin duda alguna el trabajo que siguen haciendo ustedes siga llegando a buen puerto, porque es muy importante, muy necesario que las mujeres cada día sientan mayor confianza en las instituciones, en la autoridad, para poder atender sus asuntos, y que no va a ser una circunstancia donde también van a sufrir a lo mejor, porque esa es también una de las ideas que se mantienen no solamente por parte de las mujeres, sino en la sociedad en general, el no acudir a las instituciones porque saben que no va a haber ninguna solución, saben que nada más es perder el tiempo, saben que de alguna manera pues nada más son trámites engorrosos y nada va a pasar, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar un poquito esa cultura, ¿no? Esa imagen, ¿no? Sí, incluso que las revictimizan, también era otro de los problemas, ¿no? Sí. De que el Ministerio Público las hacía revivir todo el problema, o que incluso pues ni viene tan golpeada, o sea, ese tipo de frases. ¿O qué le dijo, señora? ¿O qué le dijo? ¿Qué hizo, señora? Pues para que la tratara así. Exactamente. ¿No? Pues dele de comer, ese tipo de cosas que hemos escuchado nosotros de este lado de la información, ¿no? Exacto. Eso que ustedes están diciendo es violencia institucional. Así es. Y eso es algo que se debe totalmente eliminar en las instituciones públicas. Creo que cuando tenemos un servidor público que responde con eso, es una persona que no está capacitada, pero es una persona que tampoco está entendiendo qué tiene enfrente de Así es. O sea, desconoce totalmente el origen de la violencia, sus manifestaciones, y definitivamente pues no va a ser ahí en donde la mujer encuentre ayuda. Yo quisiera invitar a las mujeres a que, si requieren algún tipo de asesoría, acudan con nosotros, que se den la oportunidad de conocer y sobre todo de poder solucionar el problema que en ese momento les quita el sueño, no las deja trabajar, no las deja desarrollarse como debe de ser, y aparte las va a preparar para poder formar hijos en una situación mucho más igualitaria. ¿Dónde la dirección y tu teléfono? Estamos ubicados en la zona centro, en la calle de Arista, número 340. Arista 340. Sí, estamos entre Independencia y Damián Carmona, realmente es muy fácil llegar. Y nuestros teléfonos, se los voy a pasar, es 833-2143 y 833-2143 y 833-2144. Y 833-2144. También estamos en redes, estamos en Facebook, y ahí también nos pueden hacer preguntas y los vamos guiando para que reciban, es nuestro objetivo servirlas y que reciban la mejor atención. Ahí lo tiene usted, y bueno, por supuesto nosotros agradecemos mucho a Julieta Méndez el que nos haya acompañado esta mañana para pues darnos a conocer, sin duda muy importante, titular del Centro de Justicia para las Mujeres, que nos acompañó esta mañana y a quien agradecemos, y bueno, pues muchos muy importantes estos temas que nos acaba de presentar. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Vamos a mensaje, regresamos con más de Contacto Informativo, volvemos.